El Rincón de Barton, tu podcast sobre el universo cinematográfico de Tim Burton. Antes de empezar con este podcast, es importante que sepamos que para la documentación del mismo, aparte de mis propias conclusiones, estudiando las películas y viéndolas una y otra vez, leyendo mucho, el mayor conocimiento sobre este concepto proviene del libro Los Inadaptados de Tim Burton, del autor Javier Figuero. Un libro precioso que os recomiendo muchísimo. Tiene mucho de cine, pero tiene mucho de psicología. Os voy a explicar entonces qué es el outsider, este concepto que quizá lo vas a oír esta temporada un poquito más. El outsider es una persona diferente, es independiente, no encaja en la sociedad, que le ve extraño, le ve raro e incluso peligroso, y por eso además surgen más problemas, crea más problemas. Esta figura suele reflejar algunas de las vivencias del director, como pueden ser los problemas, las dudas y demás cosas que se os puedan ocurrir tanto de su infancia como de su adolescencia, ¿no? Que además en estos casos, normalmente en las películas de Tim Burton suele ser el protagonista o se debe llevar el máximo protagonismo, aunque siempre puede haber personajes secundarios a los que les ocurra lo mismo. Estos personajes, como decía, suelen ser percibidos como unos entes muy extraños, no bienvenidos, o bueno, como en algunos casos al principio bienvenidos, por eso de algo es raro, voy a acercarme a él a ver si me conviene, ¿no? Y luego definitivamente te veo como un personaje monstruoso, no me interesas, te pongo verde y muchas cosas que solemos ver en las películas, ¿no? Suele ser como ese monstruo arquetípico de una película, que además esto viene de las películas clásicas de los años 50, que luego además, en este caso Tim nos hace ver siempre, yo creo que siempre, el lado tierno, el lado sensible, el lado emocional de ese personaje que el resto ve como monstruo y que además tiene una riqueza interior brutal. Suele ser muy, muy apreciado esto. Que por otra parte yo creo que es un poco alter ego en muchas ocasiones de cómo se percibe Tim Burton en el mundo. Esto ya entra en otro tipo de conceptos, pero es verdad que yo esto lo he estudiado por muchas cosas que estudié en mi trabajo de fin de grado y lo relacioné mucho con la psicología y la conciencia, la consciencia, y creo que tiene un alter ego ahí en el que se incluyen muchas cosas que él ha vivido o que él quiere reflejar o que inconscientemente, como él dice muchas veces, lo usa como terapia. Visualmente este tipo de personajes suelen tener cosas físicas, es decir, tener cicatrices, costuras, estar inacabados, lo que por ese lado, ¿no?, les da un aspecto diferente y a la vez un aspecto muchas veces de ser frágil. Las máscaras también suelen ser un símbolo de aislamiento social, o pueden ser también una doble personalidad, ¿no?, como algunos personajes en el Joker. Cicatrices y estar inacabados muchas veces pues en Sparky, en Sally se ve estupendamente esto que os cuento. En Eduardo Manos Tijeras también, aunque creo que mucha gente no lo aprecia tanto como yo. Sí, no sé, dentro de vosotros, supongo que vosotros que sois fans de las películas o que estáis interesados en el cine de Tim Burton, sí que lo habréis apreciado y por algo estáis aquí. Como digo, las máscaras pues indican esa doble función, ¿no? De, por un lado, alejarse de lo que es uno mismo, mostrar una máscara, una personalidad, una parte tuya que no quieres que otros sepan que tienes o que no tienes pero la intentas sacar. Y también esa doble personalidad a veces que hay en algunos personajes de Tim Burton, que yo creo que suelen ser los menos. En Joker y Batman se ve estupendamente bien. En Beetlejuice yo creo que también, pero no es tanto una máscara, ¿no? Porque realmente vemos solo la parte muerta de Beetlejuice. Suele tener una ausencia paternal, un reclamo del padre sobre todo, es decir, siempre de los dos, pero sobre todo ese lado paterno. Yo creo que esto también llega de la vida de Tim Burton. Se nota en muchas películas que siempre sobre todo es del padre, en muchas ocasiones se ve reflejado
Quizá también es por la forma en la que él vivió su infancia, su adolescencia en aquellos años, que hay que recordar que no eran los mismos que hay ahora, que los padres no se interesaban tanto en lo que sus hijos estudiaban o en los problemas o en intentar entenderlos. Era pues otro tipo de cultura, ¿no? Y las actitudes cambiaban mucho y han cambiado mucho, gracias a Dios. Que además esto, como siempre os digo, es un símbolo muy fuerte de las películas de Tim Burton, que a veces pasa desapercibido, pero realmente si te vas fijando en los pequeños detalles, vas viendo patrones en sus películas. Podemos diferenciar varios tipos de outsiders. En esta ocasión los voy a nombrar de forma general para que no sea muchísima información, porque es un tema bastante complejo que, como digo, no solo mezcla el cine, las películas, sino también la psicología, y es bastante complicado en ocasiones explicarlo, aunque visualmente si nombramos películas o personajes quizá sea más fácil. Es por esto que os voy a contar los 4 tipos en general, y si tenéis muchas ganas de saber sobre alguno de ellos o de comentarlos todos, pues los podemos hacer cada uno en específico en un podcast. Ya sabéis que hay diferentes redes en las que podéis comunicaros conmigo. Por supuesto, en el Twitter @rincondebarton, allí es donde más activa estoy. También tenemos los comentarios de iVoox y los comentarios de YouTube, que nos pueden servir igualmente para comunicarnos si no tenéis Twitter. El primer tipo son los primeros outsiders, son como los más primitivos, porque son los primeros que él creó. Si nos retrotraemos a la época de principiante, de estudiante, Vincent, el corto de Vincent, en blanco y negro, muy poético, yo creo que es una de sus mejores obras y a mí me gusta muchísimo, supongo que a vosotros también. Os recomiendo verla, está en YouTube, es muy fácil encontrarla. También, por otra parte, en los primeros outsiders, pues tenemos la película de Frankie Winnie, Víctor. También esto se ve mucho, lo de la no desconfianza. Es una incomprensión que viene como ya de fábrica que tienen los padres hacia los hijos, sobre todo yo creo que en América y en España. Pero en América, como se ve muy bien el cliché de los padres americanos, es algo que lo reflejan muy bien estas 2 películas. Por otro lado, la segunda parte que tenemos son los outsiders sociales, que decíamos antes que los outsiders son bastante asociales, y aquí tenemos un rasgo más diferenciador. Es gente que sobre todo vive al margen, vive sus propios ideales en muchas ocasiones, vive en su mundo, en su creación, en su mente, y de ahí no sale. Como pudiera ser, por ejemplo, tenemos a Ed Wood, tenemos a Jack de Pesadilla antes de Navidad, tenemos a Willy Wonka en Charlie la fábrica de chocolate. Otro tipo que tenemos son los outsiders del inframundo. Este sería el tercer tipo, outsiders del inframundo. Muchas veces nos creemos que las películas de Burton tratan sobre, bueno, más que nosotros, la gente que ha visto pocas o la gente que desconoce el cine de verdad de Tim Burton se cree que todo va sobre el inframundo, la muerte, el infierno y los cadáveres, cosa que no es verdad. A la vista está, ¿no? Pero es verdad que también es un rasgo diferenciador de su cine y entiendo que por otra parte se haga famoso un poco por ello. Estos outsiders viajan al más allá o al mundo de los vivos, pero sobre todo lo importante es que tienen esa misión, tienen una misión que cumplir. Como pudiera ser, por ejemplo, Beetlejuice tiene una misión, que en ese caso es una misión que en un principio le ofrecen y que luego los personajes protagonistas que murieron se arrepienten, pero ya Beetlejuice tiene esa misión de echar a la familia viva y ya no hay quien se lo quite. Por otra parte tenemos a la novia cadáver, a Emily, que también tiene unos viajes entre el más allá y el mundo de los vivos, para allá y para acá, que se trae un lío tremendo y también tiene como esa misión de casarse, de conocer a los padres del novio, que al final lo de conocer a los padres del novio no lo cumple y lo de casarse menos aún, pero tenía esa misión. Otra cosa es como ya luego se desenvuelve todo. Por último tenemos el cuarto tipo, que son los outsiders intrusos. Estos tienen un afán de venganza. Yo creo que son como los
que podríamos calificar como malvados, que yo creo que son pocos, son menos, diría, porque en las películas de Tim, como siempre digo, hay mucha ternura, hay mucha bondad. En este caso, si tienen afán de venganza, no sé si os ocurrirá alguna, pero por ejemplo, en Mars Attacks, los aliens está claro que tienen un afán pues persecutorio de América y del mundo en general bastante grande. Y en el planeta de los simios también podemos observar, por supuesto, este afán de venganza y de violencia. Estos son los 4 outsiders, estos tipos de personas asociales que viven normalmente al margen, que vemos como extraños, unos más que otros. Sobre todo al principio los vemos diferentes por el físico, pero luego no solo por el físico, sino también por su psicología y porque son introvertidos, la mayoría. Bueno, alguno no es introvertido, pero si nos centramos en personajes como Víctor, como Vincent, ahí ya hay un poquito como Eduardo, hay un poquito más de introversión, en el que podrían ser los más característicos quizá del cine de Tim Burton. Espero que os haya gustado haber escuchado sobre un poquito más acerca de este concepto nuevo que he incorporado al podcast del Rincón de Burton.